Buenos días, República Dominicana. Buen día, compañeros y compañeras de este set. Qué bueno que volvemos a juntarnos un sábado más en la mañana, un foro de opinión, un foro de opinión que quiere que la República Dominicana sea diferente. Un espacio para crear conciencia de que es posible que la República Dominicana sea ese país donde todos nosotros queremos seguir viviendo. Buenos días, Yaniri. Buenos días, José Ramón, Eduardo, a todos los amigos y amigas que están ahí en sintonía a través de Teleradio América. Gracias por siempre sintonizarnos aquí en Foro de Opinión. Gracias porque siempre nos permiten llegar a sus hogares a través de esta plataforma. Señores, decirles que Dios siempre es bueno, Dios siempre es el que nos permite vivir un día más y a Él debemos agradecerles también cada vez que nos levantemos. Importantes temas trataremos este sábado y yo sé que usted se quedará ahí para pues compartir también este importante contenido. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Yaniri, buenos días, profesor, buenos días a los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas en Teleradio América y muchos canales más y que se suman a través de redes sociales, de la internet y todo esto, y que están pendientes cada semana para enterarse de lo que ocurrió durante toda la semana en el ámbito noticioso en la República Dominicana. Hoy deportes al final de esta hora. Tenemos internacionales, el tema de Ucrania, Rusia, entre otros que se desatan de esta nuevo presidente en Chile, de este conflicto bélico, exactamente, y que estuvo el presidente de la República por allá. Y lógicamente la problemática nacional, que es bastante interesante durante esta semana. Así es. Bueno, posterior al discurso del 27 de febrero, el presidente de la República tuvo una locución nueva para todo el país en la que anunció una serie de medida preventiva o medida de solución a la crisis que desde ya se siente y que pudiera agudizarse. Creo que el presidente va dando paso adelantado, casi preventivo, sobre la crisis, y creo que las medidas hasta cierto punto son alentadoras para los sectores más populares, pero a la vez evidencian de que realmente la República Dominicana tiene un crecimiento económico muy en la parte de arriba. Cada vez que hay un sacudión a nivel internacional o a nivel nacional, es necesario que el Estado dominicano tenga que ir en auxilio de una franja muy amplia de dominicanos y de dominicanas. Yo quiero reconocer el esfuerzo, pero no quiero dejar de ver que detrás de las medidas está evidenciado también una gran desigualdad en la República Dominicana. Y yo creo que parte de las medidas paliativas que el gobierno puede tomar, que son necesarias, nos obligan como nación a redefinir hacia dónde queremos ir y cómo es que de verdad nosotros vamos a luchar contra la pobreza de los dominicanos y de las dominicanas para que sea sostenible las medidas que tengamos y que realmente cada dominicano, cada dominicana se convierta en un generador de su riqueza para el sostenimiento de ella y de los suyos, porque no es sostenible que el Estado esté invirtiendo cada vez más en esa franja, pero sobre todo que ese subsidio a los combustibles, partiendo de que nosotros no lo producimos, esa espiral yo creo que es difícil de mantener. Pero desde Foro de Opinión estamos reconociendo las medidas, no sin antes dejar de advertir que eso puede que no sea sostenible en el tiempo. Recordarles a todos los televidentes cuáles fueron las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader, que fueron adoptadas por el gobierno y anunciadas por el presidente Luis Abinader. La primera fue el subsidio a los combustibles, siempre que el barril del petróleo que adquirimos en la República Dominicana se encuentra entre los 85 y 115 dólares el barril. Si pasó de ese plano, pues entonces subiría. Esta medida pero sería mira, durante Yaniri, 4 meses. Ahí es la parte donde yo digo que esa es una medida que debe ser focalizada. Porque, por ejemplo, tú vas a una estación de gasolina a comprar tu gasolina. Si tú la echas premium, tú vas a pagar 293. Si el dueño de la Coca-Cola en la República Dominicana viene detrás de ti
a echar combustible pagará igual que tú. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que subsidiar a quien puede pagar la gasolina? Entonces, esas son medidas que deberían ser focalizadas, porque eso no es sostenible en el tiempo. Debería haber una reestructuración entonces del esquema de subsidio. El problema es, profesor, para usted caerle atrás a esa parte, por ejemplo, de focalizar a quién lo necesita y quién no lo necesita, en una bomba de gasolina, porque ya a nivel hotelero, a nivel ya empresarial sería más fácil, pero ya a nivel del vender en la bomba a gente que van llegando, ahí sería muy difícil. Pero, Edward, cuando tú vas a cualquier entidad que necesita dar tu identificación, te dice, deme su número de cédula. Tú das tu número de cédula y en la pantalla le sale tu nombre y tu pedigrí completo. Es como le digo, sería un protocolo que habría que llevar a cabo. Entonces, por eso hay medidas que tienen que ser tomadas, pensadas, porque nosotros necesitamos tener un gobierno electrónico. Cuando tú vas a pagar tu gasolina, con la misma tarjeta que tú estás pagando, debe haber una manera de identificar que tú puedes pagar la gasolina a un precio determinado. Que eso sería mucho más fácil a nivel empresarial, como hemos dicho. Así es. A nivel de los hoteles, de los negocios grandes. Entonces, ese es yo estoy de acuerdo, pero debe ser focalizado. Bueno, la segunda medida es aumentar el programa de subsidio directo al sector transporte, una medida bastante criticada porque aparentemente el gobierno está tratando de evitar que los transportistas pues suban los pasajes, que haya alzas en el precio de los pasajes, y por esto le daría un pues apoyo directo, otro subsidio extra a los transportistas, porque los transportistas tienen subsidio aquí desde el año 2006, 2007 me parece. Bueno, pensé que era desde el descubrimiento de América. 2000. No, desde el 96-2000 no, del 96-2000 no. Este es el segundo mandato de Leonel Fernández. Sí, me parece que tiene que ser entonces 2004 en adelante. Exacto, pudiera ser, aunque creo que no fue en el mismo segundo periodo, sino que ya para el próximo, me parece que fue por el 2007 por ahí, y que luego entonces se lo extendió el presidente Danilo Medina. No hubo subsidio en el primer gobierno de Leonel, pues yo lo recuerdo. ¿En el 96? 96-2000. Yo recuerdo un subsidio y un aporte del Estado a los transportistas en aquella ocasión, pero bueno, sería otro tema. Sería exactamente. Entonces, la tercera medida es enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en la frontera a la importación de productos más importantes de la canasta básica. Sí, aranceles para eso productos. Tiene lógica total. Él hablaba de aceite. Para la importación. Sí, para la importación. Pero eso no significa que beneficie en el costo de producción del productor local. Es que debería ser, porque si se le está quitando los aranceles a materias, incluso muchas veces materia prima de esos productos. No, pero no es materia prima, es producto ya procesado. Sí, él habla del aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, los productos derivados del maíz, la harina, la soya, o sea que al final es como ya productos totalmente exactamente, entonces ahí no hay incentivo para bajar el costo de los productores. Así es. La cuarta medida es subsidiar hasta un 10% las importaciones del maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal durante un periodo de 6 meses. La quinta es aumentar a un 2% en un 2% del PIB los montos invertidos en gastos sociales, lo que representa unos 150 mil millones de pesos adicionales con estos fines para tratar de combatir un poco la pobreza que en esa misma intervención aparentemente el presidente Luis Abinader admite que sí, que la República Dominicana ha tenido una situación muy dura y que ha aumentado la pobreza. Claro. Así es. Continuar con la política de subsidios focalizados que se ha implementado desde el 2021 y seguir impulsando estas medidas de apoyo directo a los más necesitados.
tales como colocación de mercados de Inespre, entre las bodegas directas, me imagino que también los comedores económicos, en fin. La séptima es propiciar un espacio de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y el Ministerio de Agricultura, la DGI, la Dirección General de Aduanas también, para la discusión e implementación de medidas administrativas que impacten los precios de venta al detalle de los productos de la canasta familiar. Entonces, las demás son impulsar el uso de la aplicación de precios justos, que fue una aplicación que ya había pues lanzado el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, para que los ciudadanos puedan saber en los supermercados cuál es el precio que debe tener cada producto, porque ustedes saben que ustedes van a un lugar y luego a otro y los precios son totalmente distintos. Ese es un gran proyecto, ese de la aplicación. Así Ahora es. que se le dé seguimiento, porque muchas veces yo he escuchado y se ha puesto en marcha proyectos de esta naturaleza que finalmente se termina de caer y la gente como que no le hace caso. Así Por es. eso es un gran proyecto que todo el mundo tiene que tener, incluso porque todo el mundo tiene un celular inteligente, que tenga la aplicación y vaya a un supermercado y vea el precio o el producto y que lo consulte y que la gente también sea partícipe de ese proyecto. Así es. Entonces, lo bueno es agilizar los trámites y permisos gubernamentales requeridos para evitar dilaciones que pongan en peligro el abastecimiento continuo de bienes, así como las inversiones que generan empleos. Esto es la novena medida. Y la última es disponer una gracia de 6 meses para los pagos al capital de los préstamos que hayan sido otorgados por el Banco Agrícola. Lo bueno que tratando de ayudar entonces en esa parte a los agricultores, que entiendo que las medidas debieron enfocarse más en la producción en la República Dominicana, quizás en producir nosotros esos productos que nos pudieran hacer falta, producto de lo que está ocurriendo en materia internacional, este desorden y esta crisis de inflación que tanto nos está afectando a nosotros, pues con la producción agrícola, tratando de apoyar un poquito más a los agricultores. Pensé que esa medida el presidente la iba a destacar un poquito más, pero no fue así. Simplemente tiene una gracia de 6 meses, aquel empresario agrícola que haya tomado, aquel agricultor que haya tomado un préstamo en el Banco Agrícola. Son medidas prácticas que la gente la capta rápido y el empresariado, lógicamente, que tiene mucho que ver con esto, para que finalmente lo que ocurra por allá no afecte tanto, porque lo va a afectar a la República Dominicana y al mundo. Ahora tenemos un presidente que está bien pendiente a las cosas y está hablando continuamente. No recuerdo, profesor, usted que tiene tanto tiempo, que un presidente, ni los Lionel, Danilo, Hipólito, que se dirijan tanto a la nación y con tanta facilidad a los medios de comunicación como lo hace el presidente Luis Abinader. Y estamos en unos tiempos que tiene que ser así, porque si no, la situación se le podría salir de las manos. Muchos temas que salen a la luz pública y que él tiene que hacerle frente de una vez. Mira, yo lo veo muy bien esa parte. Sí, el presidente Luis Abinader es un presidente que le gusta comunicar, accesible, que le gusta decir lo que está pasando, pero si vemos, miren, en esas mismas imágenes que están colocadas ahora mismo, el presidente se notaba bastante preocupado, lo que quiere decir que el presidente Luis Abinader lo que hizo fue tramitar, o sea, transmitir más bien a la población dominicana esa preocupación que él como presidente siente y que todo el ciudadano la tenía también. Y no solamente la siente él, el mundo la siente. Y tratar de buscar medidas como estas que puedan combatir eso. Pero si notamos en esas imágenes, el presidente Luis Abinader se siente como agobiado, se siente preocupado por la situación y la crisis de inflación, que en su discurso del 27 de febrero no lo admitió, pero que luego más adelante tuvo que recapacitar y hacerlo. El presidente estuvo en Chile y estuvo en Argentina, en Buenos Aires, con la primera dama, primeramente firmando acuerdos importantes con el presidente Alberto Fernández de Argentina, luego estuvo en la toma de posesión de Gabriel Boric Fromm. La izquierda en Chile vuelve, y la izquierda vuelve a Brasil con Lula, y Lula va a ganar de calle. Entonces la izquierda está como de moda últimamente. Entonces lo cierto es que el presidente... O los que se fueron están volviendo. Exacto, porque fue por ahí, hace un tiempo eran por ahí las cosas. Sí. Pero lo que quería resaltar era que el presidente de la República estuvo en Chile. Así es. Firmó varios acuerdos importantes de agricultura, de tecnoeléctrica, de hidrocarburos para la República Dominicana. O sea que no fue solamente una visita para ver a Boric Fromm tomar posesión, sino que aprovechó para reunirse con incluso dirigentes del partido allá en Chile, en Buenos Aires,
y además firmar acuerdos importantes para la República que Dominicana. en Argentina fue uno de los lugares donde el presidente, pues, o bueno, el gobierno dominicano hizo más énfasis sobre el posible acuerdo para indagar, para investigar en la República Dominicana si sería o no, si se pudiera factible o no, y si es factible, pues extraer petróleo, indagar a ver cuál es, porque se dice Por lo que menos se va a indagar. dice que en Asua... Si la calidad del petróleo que tenemos es explotable. No, pero que si en materia Pero de de que medio tenemos, ambiente, tenemos. Y sí, gente pero que que si en sabe de materia eso. de medio ambiente es factible para la República Dominicana. Mi papá porque- dice que hay petróleo y mucho, y siempre lo ha dicho. Nosotros somos de campo, lógicamente estamos en el norte del país, y él siempre, desde que yo estaba pequeño, decía, aquí hay mucho petróleo, incluso en esta zona aquí de nosotros, eso está lleno de petróleo. Y yo le decía, pero papi, aquí no hay petróleo, porque aquí es en Venezuela. O sea, no, aquí hay petróleo y mucho. Sí. O sea, que sería un sueño hecho realidad para mi papá. Y entonces Cuando se descubre el petróleo. el presidente Luis Abinader, ante la situación que está ocurriendo, pues lo que ha hecho es pues tratar de generar esos acuerdos. Sacar de Ahora duda al con dominicano. Está con bueno. esa empresa argentina, y ver si se puede o no, y ojalá que pase lo mejor para la República Dominicana, porque no quiero yo tampoco decir aquí que sería favorable sin ni siquiera haberse hecho los estudios. Dicen que hay unos estudios que dicen que la calidad del petróleo es buena, pero que en materia de medio ambiente pudiera perjudicar. Eso ha circulado No, por ahí. para los eso estudios. se encarga esa empresa de verificar Así- todos esos datos, gente que así sabe es, de eso. así Con es. equipos para eso. Así Es dañino para el medio ambiente cualquier explotación minera. Sí. Por eso hay... Y es dañino para el medio ambiente usted coger, por ejemplo, Bahía de las Águilas y construir hoteles. Es dañino para... Pero si usted se lleva de esa parte... Ahora Entonces lo que ver hay es a que qué hacerlo nivel. amigable con el medio ambiente. Y ojalá que sí la República Dominicana pudiera tener independencia en su producción de energía, teniendo su propio petróleo. Esperamos que esta vez sí O podamos. por lo menos que nos saquen de las dudas. Así es. Bueno, señor, entonces yo creo que llegó la primera pausa. Vamos. Antes de la pausa, profesor, las condolencias a la familia de Odalis Pérez, Así es. el pitcher de Grandes Ligas, que murió el pasado jueves. Se lo encontraron muerto en su residencia en Santo Domingo Oeste. Y bueno, la primera impresión era, se estaba hablando de un suicidio. Finalmente se ha descubierto que él se resbaló de su escalera y lamentablemente falleció. Su hermano lo encontró en la escalera, aunque todavía la investigación continúa acerca de su muerte. Odalis Pérez, 43 años. 43. Muchacho, Muy sí. joven, muy ¿Y cuántos años tenía Odalis de retirado? ¿Más de 10? Ya tenía mucho, sí. Él tuvo una carrera de 10 años solamente, pero muchos de los que estamos en el negocio pensamos que pudo haber sido mucho más larga. No era un hombre disciplinado, tenía muchas condiciones como atleta, pero la disciplina no era la mejor. Y estuvo lanzando con 4 equipos. Bueno, yo lo recuerdo con los Dodgers, Bravos de Atlanta, con Washington y con los Reales de Kansas City. Aquí en la Liga Dominicana con las Estrellas y el Escogido. Y el Escogido. Recuerdo que fue el primer lanzador. Me grabé eso ahí porque fue el primer lanzador del equipo de Washington cuando se mudan de Montreal, en Canadá, a Washington. El primer lanzador del primer partido que lanzó la primera bola, George W. Bush, el presidente de Estados Unidos. El primer lanzador de Washington ya en Estados Unidos, en Washington, fue el dominicano Odalis Pérez. Wow. Qué lamentable que se haya ido. También tuvo una situación ahí de unos engaños, de unos negocios, unos terrenos también que incluso lo comentamos aquí en el programa. Y lamentablemente se nos fue también Patricia Ascuasanti. Ascuasiati, perdón, que murió finalmente esta semana, producto del choque que está en investigación de Marilois Ventura, su compañera, su amiga. La situación fue que ellos venían desde La zona del Villa Cibao. Altagracia. Sí, la zona del Cibao. Y venían acá a Santo Domingo y según narra en la investigación que se lleva a cabo en el Ministerio Público, ella venía manejando como de manera muy temeraria. Ascuasiati le reclama que van manejando muy mal. Y entonces deciden que cambian, o sea, la pasajera iba a ser Mariluz y Ascuasiati iba a ser la que iba a conducir. Y cuando da la vuelta, su propio vehículo, cuando da la vuelta entonces la impacta. Dice Marilois que fue un accidente, el Ministerio Público
dice que fue un asesinato, o sea, Sí. que fue a propósito, premeditado. Porque no solo fue que la chocó una vez, sino que de Varias reversa veces. también. Y creo que hay cámaras que lo evidencian. Qué lamentable, una artista completa. Guasiati fue actriz, Bailarina directora de danza. Sí, sí. Una artista, un paquete completo. Así es. Y una Bueno, persona muy querida en el medio, en Pues, el arte dominicano. nuestras condolencias a los familiares de los que se fueron. Y vamos a nuestra primera pausa. No se mueva, que en breve regresamos. Transformamos el agua en energía limpia. En la empresa de generación hidroeléctrica dominicana apostamos al desarrollo sostenible. Nos esforzamos por la protección de los recursos naturales. Hoy nos diversificamos y apostamos al aprovechamiento del sol y el viento para aumentar la producción de energía renovable. Transformamos esa fuerza de la naturaleza en electricidad para potenciar el desarrollo de la nación. ENGIE, líder en energía limpia. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos en Foro de Opinión. Gracias por darnos el privilegio de dejar entrar a tu casa y seguir compartiendo con nosotros. Señores, profesor, discúlpeme, felicitar a la señora Febrillet, porque esta semana tuvimos el Día de la Mujer y con ello viene un proyecto interesante de Omar Fernández que vamos a tocar más adelante. Okay. Felicitar a Más Yanire, que se levanta felicitar bien temprano para estar aquí a las 6 de la mañana en el Teleradio para Foro de Opinión y que de lunes a viernes está como en 10 medios. Ya, pues entonces más que felicitar, yo quiero respetar a Yaniri.
como representación de la mujer en este espacio. Exactamente. Muchas gracias, compañeros, por su respeto y a usted por sus felicitaciones. Así mismo. Señores, cuando ocurrió el incidente en el que murieron los pastores en Villa Altagracia, todo dominicano que tiene dos dedos de frente, como decía mi mamá, supo que había gato entre macuto, que la versión que la policía o la versión oficial que la policía dio realmente nadie la creyó. Finalmente, la sociedad dominicana termina escuchando que el coronel que estaba a cargo de la operación en Villa Altagracia alteró la escena del crimen. Cuando tú alteras una escena del crimen como policía, como jefe de operaciones en ese contexto, tú estás ocultando algo. En un proceso de transformación de la policía como la que nosotros tenemos, conocer ese tipo de información nos obliga a nosotros como sociedad a acelerar el proceso de la transformación para que gente de esa calaña como la de ese coronel no formen parte jamás de un instituto, de una institución castrense en la República Dominicana. Entregarle un arma y entregarle poderío a una persona que sea capaz de no admitir su fechoría y sus errores y termine entonces generando impunidad alrededor de él y alrededor de los secuaces, no puede ser permitido en la República Dominicana. Para mí, conocer esto casi 2 años después es indignante. Lo primero fue que él dijo que no estaba en la escena del crimen. Eso fue lo primero que hizo negar, el coronel, negar su participación en el hecho donde murieron estos 2 pastores. Un hecho que consternó a la República Dominicana y al mundo. Señores, 2 pastores evangélicos. La República Dominicana, al momento de ocurrir ese hecho y que esa noticia se difunde, se puso en la mira del mundo. Los evangélicos del mundo empezaron a criticar el accionar de la Policía Nacional, que era evidente que no buscaban a un ladrón de una pasola. Claro. Eso es evidente y en su momento la justicia dominicana tendrá que probarlo. No estaban buscando el ladrón de una pasola en un carro de marca Kia. ¿Saben por qué? Porque los disparos que le propiciaron fue directos para matar a la persona que iba conduciendo y que iba dentro de ese vehículo. Porque los disparos fueron muchos. Fueron casi la misma cantidad de disparos que le dieron a Rafael Leonidas Trujillo, que también fueron muchos. Así que yo creo que eso fue un asesinato y el coronel debería decirle la verdad a la gente, a la ciudadanía, al pueblo que confía en él y a la policía misma, entregándole un arma para que nos defienda. ¿Y qué hacen? Terminan matándonos como mataron a ese, porque miren, yo quiero que sepan que cuando muere un ciudadano como esos pastores, cuando mueren ciudadanos así, eso le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, claro, que hubiese estado pasando por ahí, porque simplemente fue una equivocación. Ahora, lo que estoy diciendo aquí y estoy tratando de explicarle a todos ustedes es que había la intención de matar a un ciudadano, sea ladrón, no sea ladrón, sea pastor, había la intención de matar a alguien, tenían la orden, esa orden de matar a un ciudadano, y la policía en la República Dominicana no está para matar al ciudadano. Fíjense cómo se vuelve a producir un hecho parecido en San Cristóbal esta semana. El pasado domingo, no murió el pasado domingo, murió el martes ya. Un joven de apenas 19 años se encontraba en su vehículo con su novia y un agente de la policía, un raso, le propició un disparo en el cuello, porque el jovencito se asustó de la forma en el que el policía le abordó y sin el joven estar armado, la primera acción de la policía es caerle atrás al vehículo, inmediatamente dispararle en el cristal y entonces producto de ello pues esa herida en el cuello. El jovencito le produjo la muerte el martes siguiente, el pasado martes, y toda la familia de ese joven pues ha estado
estado reclamando que se haga justicia. El raso está preso, pero señores, hay una familia que ha perdido un familiar, ha perdido un hijo, ha perdido un hermano, y entonces tú te preguntas por qué la Policía Nacional, la primera acción que toma es dispararle al ciudadano si están llamados a cuidarnos, y si no hay un ciudadano armado, no puede haber un intercambio de disparos. No veo la necesidad por lo que un policía le tenga que disparar. Ya, Niri, mire, Edward, antes de esto entrar, a mí ahora, yo estoy recordando las declaraciones del entonces director de la policía con el caso de los pastores, en la entrevista Edward Sánchez, con la periodista Alicia Ortega, donde él daba la versión de la pasola. Yo quisiera que Edward, donde quiera que esté y nos viera, que él asumiera la responsabilidad, no solo de rectificar y de pedirle perdón a la sociedad, sino de decir la verdad de los hechos porque él la sabe. Sí, porque quiso, cuando no sabía que era un intercambio de disparos, lo que quiso simular, cuando no sabía que eran los pastores, quiso simular que era un intercambio de disparos. Entonces lleva el vehículo de la policía a otro escenario, entonces le dan 2 disparos en el cristal para simular un intercambio de disparos, que todo el mundo entonces no le iba a creer esa versión a ellos, porque fue simplemente que se equivocaron. No es nada más decirnos que hubo alteración de la escena del crimen, sino la sociedad dominicana necesita que le digan exactamente qué fue lo que allí pasó. ¿Y a quién era que iban a matar? Porque el simple hecho de tu simular un intercambio de disparos te dice a ti que en ese momento quien debió morir en un dichoso intercambio de disparos era otro. Esa era una labor de sicariato, teniendo entonces la policía está a los policías ejerciendo el sicariato. Exacto. Entonces, definitivamente que hay gato entre macuta, como decimos aquí en la No, pero eso se da en la Policía Nacional en cada dichoso intercambio de disparos. Por eso yo no creo en los intercambios de disparos. Fue muy criticado Edward Sánchez, como decía el profesor, cuando sin ningún tipo de documentación aparece ante las cámaras diciendo cosas que no se correspondían, que cualquiera que no está ligado a los medios de comunicación sabía que no era cierto lo que decía Edward Sánchez en este momento, y la gente lo criticó bastante porque se notaba que no era lo que él, no era ni parecido a lo que él estaba diciendo en esa entrevista que le hizo la periodista Alicia Ortega. Entonces, yo recuerdo que ese fue el caso, tal vez de los casos más sonoros de los últimos 20 años en la República Dominicana. Sí, sí. Y fue que dio pie a comenzar con la transformación de la Policía Nacional. Así es. 2 semanas, 3 semanas después, fue que comenzaron a reunirse Chu Vázquez, el presidente de la República, y comenzaron a hablar de una transformación que aún todavía está en el aire, pero que se sigue trabajando para que en un tiempo cercano ya la gente comience a palpar esa transformación que viene en camino. Esa reforma policial. Exactamente, que es la palabra correcta, la reforma de la Policía Nacional. La limpieza que se debe hacer. Bueno, pero ese caso, no recuerdo, por lo menos en este gobierno, en cuanto a criminalidad, ha sido el más sonoro. Sí, nosotros esperamos que de verdad se puedan clarificar estas cosas y que esto sirva para que los policías activos se nieguen a escuchar órdenes de superiores bandidos de participar en hechos de esa naturaleza. Porque la policía, como dijo Daniri hace un momento, no está para ofender, para agredir, está para proteger a la ciudadanía. Hay otro caso que la gente nos pregunta en las calles, que está como en el aire, el caso de la arquitecta Leslie Rosario. ¿Está como en el aire? La arquitecta Leslie, que también fue perseguida, otro caso también. Que involucra a la policía. Que involucra a un agente de la policía, un hecho bastante confuso, donde se dice que la enviaron a matar. Él dice que no, que fue que porque lo atropelló, pero en ningún momento se ve que él iba con su hija. Yo no he visto el primer video. Pero como que el caso está tranquilo, como engavetado, como que nadie responde nada. No, y uno como medio de opinión no puede darle rienda suelta a todas las informaciones que a uno le llega, pero a mí lo que me preocupa es la pasividad de la familia del arquitecto. Sí, también. Eso es lo que a mí me preocupa. Pero me comenzó a preocupar desde el mismo instante.
sea, como que no había... Pero le empezó a preocupar desde el mismo instante la actitud de la familia. actitud familiar. Lo mismo que ha captado el profesor, yo lo capté. O sea, como que inmediatamente sepultaron a la arquitecta, como que ellos se tranquilizaron. El tema y como se que enterró también. El tema como que se enterró. O sea, y a no eso estoy hay que diciendo, sumarle pero que en el propio sepelio el papá usó una expresión que ella se juntaba con gente rara, que sí o que yo cuando. Entonces, eso me preocupó, porque cuando un familiar pierde un miembro de manera violenta, la indignación junto con el dolor se juntan para pedir sanción, para pedir que se esclarezca, para pedir justicia. Eso no lo vi en la familia de la arquitecta, pero es un comentario que fue en el discurso de su padre en el sepelio. Exactamente. Sí, sí. Pero que no solamente fue usted ni yo, mucha gente lo captó. Y entonces después ese aparente silencio y ya se quedó ahí. Entonces. La población no ha olvidado ese caso, ¿eh? Muchos nos preguntan en las calles, ¿qué ha pasado con este caso? Y muchas veces uno no sabe responderle, porque no nos ha llegado información acerca de eso. No, y que quizás es lo que a nosotros nos compete como ciudadanos, y quizás por eso es nuestra preocupación, y por eso traes eso a la mesa del debate ahora, es porque había un agente, o hay un agente de la Policía Nacional involucrado. Claro, que fue parte de los casos que llevaron a la transformación de la policía. Eso es quizás lo que a nosotros nos tiene así. Nos tiene a nosotros preocupados. Nos tiene, sí, ese es un elemento que hay que, pero de todos modos, que por lo menos comencemos como sociedad a ver la posibilidad de esclarecimiento. Nosotros desde aquí impulsamos la idea de que no solo que nos digan que el coronel alteró las escenas del crimen, sino por qué la alteró y a quién estaba tratando de proteger o si se estaba protegiendo a sí mismo, a quién él le puso policía bajo su supervisión como agentes de sicariato para cobrar deuda o para intervenir en negocios que nada tienen que ver con la paz social y el bienestar de los dominicanos y de las dominicanas. Cambiando de tema, señores, el ex candidato a senador por el PLD del Distrito Nacional, miembro del comité político, como dicen algunos, del poderoso comité político del PLD, Rafael Paz. Y sobrino del secretario general. Y sobrino de, sí, de Charlie Mariotti. Su mentor. Y su quien papá. Lo llevó a la política y al PLD. Ese es su papá político, Charlie Mariotti. Renunció del PLD alegando que la cúpula del partido es una cúpula impermeable que no permiten los cambios y que él no pudo aportar todo lo que él quería aportar para la transformación de su partido. Es un caso extraño totalmente. Es que cuando uno piensa, por ejemplo, yo lo conozco, no soy amigo de él, pero lo conozco bastante y hemos hablado bastante. Y lo que yo veía en él cada vez que hablaba era que él estaba muy emocionado de estar en un partido donde hace meses lo hizo miembro del comité político, que es lo más alto que se puede llegar a estar metido en el partido. Entonces uno veía como en él una persona, una figura de alto nivel en un futuro, porque su papel no fue tan bueno ahora en las elecciones cuando aspiraba a senador, pero uno veía en él como una de las figuras más importantes en cuanto a juventud en el partido. De relevo. Además, que era apadrinado por el secretario general de ese partido. O sea, uno no se imaginaba jamás que eso iba a pasar. Bueno, pero aparentemente en el PLD desde el 2019, ¿cuál es la media? La media de digamos que vamos a hacer un estudio de todo el acontecer del Partido de la Liberación Dominicana desde la salida del doctor Leonel Fernández hasta acá. Lo normal es que al PLD se le vaya gente. Fue precisamente por eso que se fue Leonel Fernández y su grupo. No, Leonel se fue porque perdió una convención. Bueno, usted lo ve así, pero en lo que él habló y en su discurso, pero porque no pudiera ser que Rafael Paz se fuera, pero quizás Rafael Paz se fue por otra cosa y nosotros pero por lo menos por lo que él dijo, ahora, no fue por lo que se fue. Leonel habló de un OTAN, Leonel habló de un pero él fue miembro de ese OTAN. de una cúpula. Yaniri,
Rafael Paz puede decir eso y hasta yo se lo respeto porque él era un miembro inorgánico del comité político. ¿Inorgánico? No. Rafael Paz los miembros orgánicos del PLD, los que mandan a lo que ella dice la OTAN. Es decir, son otros. Alejandrina, Danilo, Francisco Javier García, Euclides Gutiérrez. Pero Euclides tiene licencia. Sí, pero en los Feluchos, esa gente. Esos son la gente de la OTAN, lo que dirigen. Los demás son miembros inorgánicos. ¿Y no será que habría celo ahí con Ariel Jiménez, que lo pusieron a responderle al discurso del presidente de la República como la cara de la juventud del PLD? Claro. Como que había un celito entonces comencemos por ahí. Entonces, pero Leonel Fernández fue 17 años presidente del PLD. El argumento de Paz puede tener sentido porque él no tenía la fuerza, pero Leonel Fernández fue el presidente por 17 años. Quejarse de la cúpula de ese partido no le es bonito. Y que lo llevó a la presidencia durante 3 periodos. Ok. Entonces, pero parece ser que Rafael Paz no iba a repetir como candidato a senador por el distrito porque el doctor Cárdenas Sánchez. Sánchez Cárdenas. Sí, que fue ministro de Salud. Exacto, parece que tiene la mira puesta en esa dirección y ya esa... porque no la ponga para la Fuerza del Pueblo, porque por ahí viene Omar Fernández. El candidato de la Fuerza del Pueblo para senador va a ser Omar Fernández. No va a ser... porque él se va a meter ahí, Yaniris. ¿Quién? Rafael Paz en la Fuerza. No lo sé. Pero usted tiene gente ahí poderosa. Pero no puedo saber una información, no puedo dar una información que no la tengo. Si la tuviera, se la diera, porque yo lo que quiero es compartir información. Porque Omar Fernández va a ser el candidato a senador por ese partido. Pero yo lo que creo es que Rafael no se fue del PLD porque... pero no se fue del PLD porque no le dieron una candidatura, porque no le van a permitir repetir como candidato a senador. No, yo creo que él se fue porque piensa de manera distinta y porque los nuevos miembros del comité político del PLD no tienen ningún sentido de opinión ahí, no pueden opinar, porque hay personas que supuestamente salieron del comité político que al final son los que están tomando las decisiones. Te mostraron a ti, como usted lo decía ahorita, te mostraron a ti un comité político supuestamente de gente joven como Rafael Paz, y al final esas personas no logran ni pueden tomar las decisiones. Si a ti te llevan al comité político dándole trompa y patada a los otros, porque... Que no fue así, es que él despertó un sentimiento en los jóvenes que podían votar y elegirlo a él. Pero es que en el PLD no se va al comité político así, al comité político te llevan cargado. ¿Y a él lo llevaron cargado? Claro. Lo llevó Charlie Marito. Claro que lo llevaron. Pero Charlie Marito es un voto nada más. Sí, pero él fue cargado. Entonces tú te quejas de eso. Yo creo, ahora, mi consejo, Rafael, tú tienes futuro político, pero lo tienes en el PRM, no en la fuerza. ¿En el PRM? Claro. Pero imposible. El nicho natural de los jóvenes formados y con perfiles políticos que salen del PLD no es para la Fuerza del Pueblo a esperar un turno detrás de Leonel Fernández y Omar Fernández. Es a un PRM que necesita y está construyendo y necesita gente formado que vengan a aportar. Un PRM que te impone a Paliza, que te impone a Carolina, que no deja a Guido Gómez, que está ganando en todas las encuestas, participar en un proceso que ahora lo quieren avasallar y decir que sea por delegado. Que se lleve el PRM de los enemigos del partido. ¿Cómo así, profesor? Aclara esa parte. Tú quieres que el PRM desde el gobierno con una situación frágil se ponga a llevar a Guido como presidente del partido para que sea el presidente enemigo del gobierno. Pero es que la gente quiere a Guido Entonces la gente lo que más... Esa es la democracia. Esa es la democracia. Seamos democráticos. Pues a la democracia. ¿No es un partido político? Mira, no, pero a mí lo que me da... Oye bien, el discurso del PRM, antes de estar en el gobierno, ¿cuál era? Que las bases voten. Que las bases ahora de su partido... Ahora la base no. ¿Saben por qué? Porque los números a Paliza no le dan. Pero no solamente atropellan a Guido, atropellan también a Eddie Olivares, que es un excelente candidato. En San Juan de la Maguana,
hay un dicho que dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero tú puedes con cabeza propia aprender de las experiencias ajenas. El PLD se mantuvo 16 años ininterrumpido en el poder porque no movió ni su cúpula ni su dirección durante todo ese tiempo. Entonces lo que hay es más PLD ahora. O sea que seguimos entonces con la misma situación claro. del PLD No. para las próximas elecciones de 2024. Partido poco democrático. Rafael Paz, ese no es el camino porque ahí tampoco hay democracia. Profesor, ¿dónde va Rafael Paz? ¿Va a la fuerza o al PRM entonces? Ahora, para el 2024. Bueno, acuérdese que Bauta dijo que ellos tienen una ambulancia para recoger los heridos. Entonces, obviamente... Es la fuerza. Pero que las redes dicen que Rafael Paz va a la fuerza del pueblo. Entonces, Yanina no me quiere aclarar esa parte. Yo no lo sé, si él se va para la fuerza del pueblo, él sabe que él no va a ser figura ahí. No. No la va a hacer. Pero puede ser parte de una renovación. Dígame, ¿cuál de los que se fue, que no se fue el día 20 de octubre con el doctor Leonel Fernández, que sea una figura de relevancia en la fuerza del pueblo? ¿Quién? ¿Cómo se llama el que se fue del PRM, Miguel, Ortega? A él ya es Miguel una figura Ortega. dentro de la dirección Si usted está metiendo a Miguel dentro de la Ortega, dirección de profesor. comunicación. Ahí fue donde yo comprobé la debilidad de la fuerza del pueblo. Profesor, yo pensaba que usted era más cercano a Leonel, o sea, porque usted le da mucho ramplimazo a Leonel aquí en el programa. Yo pensaba que usted era más cercano a Leonel Fernández. No, yo soy respetuoso del presidente. Pero no comparte su estilo de gobierno. No, es que yo creo que ya hay ciclo histórico. El ciclo de Leonel y de Danilo ¿Cuál es su se futuro? ¿Cuál es el futuro de la fuerza del pueblo para las elecciones que vienen? Según su perspectiva. Claro, las encuestas dicen que mucho. No, pero es al profesor. Profesor, adelante, profesor. Su tercer lugar está asegurado. ¿Tercer lugar? Está asegurado. Me parece aquí que sí, que todo ese meneo, porque lo que dijo Milagros, que ahora le dijeron, ahora ya sale diciendo que eso fue una opinión particular, Milagros Ortiz Bosch, la ex vicepresidenta de la República, a mí me parece como que fue que le dijeron, mira, pero tú te pusiste a adelantar la cosa y ahora pues nos han trancado el juego. Los partidos de oposición no están por aprobar la reforma a la Constitución, donde se iba a proponer eso de que ya hablaba, de quitar el 50% más uno, que era lo que podía garantizarle en ese momento, pues ganar fácil al partido de gobierno, pero ahora con el escenario que se mantiene, no sé si el miedo real del doctor Leonel Fernández es que en esa modificación de la Constitución se incluye el 2 periodos y nunca jamás, hacia adelante y hacia atrás. Pero con esto no responde al profesor. Y yo creo que con esa modificación de la Constitución que dice el propio presidente Luis Abinader, que solamente para el tema de la Procuraduría Abinader tiene que regalarle a la nación dominicana el sacar de circulación a Hipólito Mejía, a Danilo Medina y a Leonel Fernández y dejar la opción a un crecimiento del relevo natural en los partidos políticos. ¿Usted está de acuerdo entonces con el tercer lugar que proyecta el profesor? Obvio que no, porque las encuestas dicen otra cosa. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. La Cámara de Diputados se propone aprobar 40 iniciativas legislativas en la presente legislatura, entre ellas los proyectos de leyes del Código Civil, extinción de dominio, compras y contrataciones, así como la reforma integral a la Ley de la Seguridad Social. Los diputados aprobaron el proyecto de ley que regula la transición gubernamental en los diferentes niveles de elección, de la autoría de Omar Fernández. Mientras la directora de la Unidad de Género de la Policía, Celeste Cabral, dictó una conferencia por el Día Internacional de la Mujer, iniciativa de la diputada Lili Florentino. Con una resolución propuesta por el diputado Ramón Ceballo, Alfredo Pacheco entregó pergaminos de reconocimiento a la Selección Nacional de Baloncesto, que ganó medalla de oro en el torneo Centro Básquet 77 en Panamá. Pacheco también recibió al embajador de Japón en la República Dominicana, Su Excelencia Takashi Masahiro.
Cámara de Diputados de la República Dominicana. Eso no es verdad. Saludos. Bueno, estamos de vuelta. Esto se quedó cardíaco. Los ánimos estaban cardeados cuando nos fuimos a la pausa. No sé por qué. Por algo que dijo el profesor, no sé. Pero aquí las cosas estaban calientes. Y la gente lo notó. Cuando volvimos de la pausa, todavía estábamos... Pero bueno, ¿deportes? Así es. ¿Qué hay en deportes? La mejor información que puede haber. Y ya no hay paro patronal. No hay blackout, como se dice. Bueno, se llegó a un acuerdo, el sindicato de peloteros que preside Tony Clark y la MLB finalmente se pusieron de acuerdo y la campaña comenzará el próximo 7 de abril en lugar del 31 de marzo cuando estaba previsto. Y entonces había muchos puntos importantes. Por ejemplo, el salario mínimo va a comenzar en $700,000 este año. Eso es una subida espantosa con respecto al 2021. Eran 500,000. Claro, pero lo interesante es que va a ir subiendo hasta casi 800,000 en el 2024. Esa es la promesa y que está estipulado y tiene que cumplir la MLB. Pero hay muchos puntos que fueron modificados. Por ejemplo, el designado global, va a haber designado en ambas ligas, ya el pitcher no va a batear. Eso era algo ridículo que yo le decía a la gente, yo antes de salir de este negocio quiero ver esto, que no el pitcher no tenga que batear. Entonces ya se me cumplió el sueño, ya desde esta temporada ya los pitchers no van a batear, sino va a haber un designado global, al igual como se hacía en la Liga Americana solamente, ahora también en la Liga Nacional. Entre otros puntos que son importantes para... Recuerde que es un pacto laboral por los próximos 5 años. Por eso decíamos que si algo salía mal y tenía que recortarse la campaña 2022, no había problema porque se estaba discutiendo algo que iba a ser mucho más allá de este año, o sea, por 5 años. Ya comenzó la agencia libre, ya los equipos están negociando, ya se habla de que Albert Pujols, por ejemplo, tiene 3 equipos detrás, incluyendo a San Luis, que es su equipo original, Nelson Cruz, que es uno de los agentes libres también más codiciados, en este caso como designado, y ahora con más chance por haber designado en ambas ligas, 30 equipos tienen que buscar designado, y otros dominicanos que están en la agencia libre. ¿Cuándo comienza a entrenarse? Entre el 18 y el 20 de marzo. O sea, la próxima semana ya comienzan los campos de entrenamiento. Es un proceso. Hay muchos jugadores que están, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, tienen su visa de paseo, pero no la de trabajo. Eso tiene que gestionársele el equipo que lo contrata o el equipo original, para el que jugó el año pasado y que todavía está amarrado, y comenzar el proceso para la visa de trabajo. Pero es decir, que los peloteros tienen que renovar su visa de trabajo todos los años. Todos los años. Correcto, profesor. Ellos tienen su visa de paseo, pero con eso no pueden trabajar allá. Pero es que para cada temporada, claro que sí. Claro, es un proceso cada año. Entonces ellos tienen que buscar su visa ahora de trabajo y reportarse al sprint training y luego entonces comenzar a entrenar para comenzar la campaña el próximo 7 de abril. Y bueno, una campaña que se salva, no va a haber modificación en el calendario en cuanto a la cantidad de partidos. Los encuentros que se van a perder entre el 31 de marzo y el 7 de abril serán jugados como parte doble cartelera. Y la campaña comenzará el próximo 7 de abril, sin ningún tipo de situaciones negativas. Algo interesante, y es que hoy, sábado, se va a discutir el tema del Clásico Mundial de Béisbol, que no se tocó en la primera parte, la primera ronda de las entrevistas, por ser un tema, se puede decir, un poquito aislado a la negociación íntegra de ambas partes. Recuerde que la quinta versión del Clásico va a ser en el 2021, pero el COVID se la llevó. La primera versión fue ganada por Japón, la segunda también, la tercera de República Dominicana en el 2013 y la última, que fue en el 2017, la ganó Estados Unidos. La cuarta, 2021, quedó en el aire y se habla de que va a ser oficializada durante este fin de semana para el 2023. En sedes que aún están por gestionarse para este World Baseball Classic del 2023, la quinta versión. Así que bueno, tenemos pelota, mucha información en el ámbito deportivo también a nivel local. La pelota invernal está bien caliente, no vuelve Félix Fermín con las Águilas. Se habla de José Lejer, que será nombrado, se habla de DJ Peña, Mendy López. Y así que tenemos más adelante ya para la próxima semana más informaciones acerca del béisbol dominicano. Señores, no hay tiempo para más. Gracias por la sintonía. Esperemos que el sábado también estén de vuelta en Foro de Opinión. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.